Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Candidatura de Luis Redondo en ciernes y empieza a surgir escenario de una tercería. Consejeras del CNE ordenan a la Secretaría General de ese ente apersonarse ante el registro de las personas para constatar caso del diputado electo Erasmo Portillo. Viceministro de Salud Roberto Cosenza revela que por mal manejo de la pandemia estamos 2 pasos atrás porque la cabeza de la Secretaría de Salud no estaba calificada para el cargo. Tarifazo de la ANE entra en vigencia sin subsidios y lo hicieron retroactivo desde el mes de diciembre. Inicia el juicio en contra de los defensores ambientales del río de Guapinol, un caso que ha llamado el interés de la comunidad internacional por violaciones al debido proceso. Estados Unidos anuncia despliegue de médicos militares a hospitales ante repunte del COVID, mientras en El Salvador Amnistía Internacional denuncia que el gobierno habría usado el programa de espionaje israelí para espiar periodistas y activistas de oposición. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 13 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El cobro de la tarifa de energía por un 13.3% ya salió reflejado en la factura del mes de diciembre y las protestas no se han hecho esperar porque el subsidio anunciado por el gobierno no se aplicó y porque el aumento aparece retroactivo cuando debió ser a partir de enero de este año, según los analistas. Malestar e indignación entre la población es lo que causó el cobro del incremento de la tarifa de energía, que asciende al 13.3% y que salió reflejada en todos los recibos de la ENE que fueron emitidos. Los propietarios de viviendas y negocios se sienten engañados porque no fue aplicado el subsidio que ofreció el gobierno el pasado 3 de enero y hoy deben pagar más por el servicio. A todos nos afecta, porque imagínense, digamos, yo tengo que pagar energía acá y en mi casa también. Nosotros pagábamos antes 500, 400 lempiras. Ahora mira cuánto paga aquí, 900. Y eso que no prende el aire. Entonces esto los está fregando. Nosotros como empresa chiquita ya no podemos ni continuar con el negocio. A criterio de este analista, el cobro del aumento a la tarifa es real, pero lo grave es que están aplicándolo al consumo de diciembre, cuando la vigencia del incremento es del 1 de enero en adelante. Sorpresivamente aparece en la facturación correspondiente al ciclo de diciembre ya el valor de la tarifa que aplica a partir del 1 de enero del 2022, situación que evidentemente es un error y que debe de ser corregida. La Comisión Interventora de la ENE, a través de un comunicado, explica que aunque existe un decreto en donde el Congreso faculta finanzas que en caso de requerirse se otorgue subsidio a las tarifas de la ENE en el primer trimestre del 2022, ellos no recibieron ninguna confirmación oficial para aplicarlo. Al respecto, el gobierno, a través del ministro de Energía, Roberto Ordóñez, señaló que el decreto es claro y los interventores participaron en varias reuniones en donde se habló del subsidio que tiene un impacto de 300 millones de lempiras. Los llamó a corregir, aplicar el subsidio y revertir el cobro, para lo cual tienen 3 opciones. Tomar las correcciones en la facturación que todavía no han emitido, aplicando el subsidio tal como corresponde. 2, vía sistema, cuando el abonado llegue a pagar con el recibo que ha recibido, con el incremento en la tarifa, que el sistema refleje la aplicación del subsidio y que se le cobre solo lo que se le tiene que cobrar. Y 3, como ya lo ha anunciado la Comisión Interventora, que le sea dado un crédito en la facturación posterior del mes de febrero. Recordó que el subsidio cubre a 1.7 millones de clientes que consumen menos de 350 kilovatios al mes y a 120,000 microempresarios que consumen hasta 3,000 kilovatios. Todos aquellos que superen ese consumo son sujetos al incremento del 13.3%, aunque en este momento todos los clientes de la ENE están siendo golpeados con el tarifazo.
Bueno, sobre este tema, el gobierno ha emitido el siguiente comunicado. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a la ciudadanía hondureña y comunidad internacional comunica que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Finanzas, ha dispuesto los recursos necesarios para los subsidios a la población hondureña en situación de vulnerabilidad, que el otorgamiento de subsidios de energía o a la energía eléctrica está enmarcado en los decretos legislativos 59/2021 y 85/2021 y es de alta prioridad para contribuir a una vida digna y para el desarrollo económico y social del país, que es responsabilidad de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica remitir a esta Secretaría de Estado la documentación de respaldo a fin de avanzar con los trámites administrativos para realizar el traslado de los recursos para los subsidios otorgados a la población hondureña. Se hace un llamado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Comisión Interventora de la NE, que sea ágil y responsable para que en tiempo y forma remita la documentación a fin de efectuar los traslados correspondientes, tal y como lo ha realizado la Secretaría de Energía para el pago de subsidios del gas licuado, del petróleo y precios de los combustibles. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. A pesar de los problemas heredados por la pandemia y la deuda de un 55% en relación al PIB que mantiene Honduras, para el representante residente del Fondo Monetario Internacional, Jaume Puig Forne, la economía hondureña en estos momentos se encuentra en una buena situación para alcanzar un crecimiento económico inclusivo en los próximos años. Nosotros creemos que se han conseguido avances importantes con la implementación del programa económico de las autoridades que se ha venido apoyando por parte del FMI durante estos años. Veníamos anteriormente de un programa en 2014-17 que se centró bastante en el ajuste fiscal que se necesitaba para estabilizar la deuda pública en relación al tamaño de la economía del país. En relación a los cumplimientos del acuerdo stand-by firmado entre el gobierno y el FMI, el cual vence este 14 de enero, Jaume explicó que existen avances con la implementación del programa económico y señaló que hay avances en el fortalecimiento institucional del sector eléctrico, pero falta mucho por hacer. En primer lugar, en el sector eléctrico, creemos que se han logrado avances importantes en el fortalecimiento institucional del sector, incluyendo pues, mejoras en la independencia presupuestaria y operativa del regulador y del centro de despacho. Y bueno, estos son componentes importantes, ¿no? para en el camino hacia un sector abierto y competitivo. Además indicó que la COVID-19 y las tormentas tropicales provocaron una caída en los ingresos y gastos que aumentaron el déficit y la deuda en 2020 y 2021. Bueno, voy a mostrar este recibo. Vamos a retomar, sí, Cristina, esta información de este incremento. Sí. Mira, es brutal, es brutal. Es terrible, Renato, porque uno se asusta, pues. Mira, esta persona en promedio ha pagado 2.500, 2.400, 2.500 lempiras. Mensuales, sí. Mensuales. Sí. Es cierto que en diciembre uno tiende a consumir más energía, pero sí, cada quien sabe lo que consume. Correcto. Óigame. El doble. Y le digo, óigame, por el aprecio que le tengo y por la confianza que nos tenemos, casi el doble. No, es que casi el doble. Terrible. 4.287 lempiras. La verdad que es un abuso. Si nos dijeron que a través de las tarifas nunca iban a financiar la negligencia con que ha trabajado la NE, los contratos leoninos y la irresponsabilidad muchas veces de quienes legislan en el Congreso Nacional, y están demostrándonos que son un atajo de mentirosos, porque la verdad es que están financiando todas las barbaridades hechas con estos negocios, con este sistema eléctrico, a costa de incrementarnos las tarifas, ¿ve? Y no es justo, Renato, que uno pague realmente cuando a veces hay familias que en diciembre abandonaron sus casas para irse a otro lado y quedaron casi solas y abandonadas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el incremento es el doble si yo ni pasé en la casa? No. No, es una barbaridad realmente, es una barbaridad. Y yo veo protestas por el incremento de la energía hasta en los países industrializados y no nos podemos quedar con la boca cerrada. Es una barbaridad. Sí. Estos incrementos, ya lo decíamos, estaban creando una represa con ese asunto antes de las elecciones. Pero ahora prácticamente
en enero con la factura de diciembre, nos han descolocado a todos. Sí. A mí me parece que es un abuso. 13% de incremento no me da con las facturas que estoy viendo, con los recibos de la NE. Gente que está pagando el doble de lo que pagaba. El doble de lo que pagaba. Vamos a ver qué hace el nuevo gobierno, porque este ya se va, y aquí ya no podemos hacer nada, pero el nuevo gobierno debe reflexionar sobre este mamellazo que nos han dado esta vez. La Comisión de Transición del próximo gobierno que conducirá a la presidenta electa Xiomara Castro se reunió este jueves con la representación en el país del Banco Interamericano de Desarrollo Vida, encabezada por la nicaragüense María José Jarquín. Hemos reunido con todos los representantes del BID para discutir todo lo que son los proyectos que estaban en ejecución y los nuevos proyectos que vendrán para el próximo gobierno. Se discutió toda la cartera por todos los sectores que ellos están apoyando y como ya saben, pues continuarán con mucho énfasis apoyando al gobierno de Xiomara Castro. Según Sierra, el BID adelantó los desembolsos que tiene en cartera para los primeros meses y el primer año del gobierno que inicia a partir del próximo 27 de enero, la presidenta electa Xiomara Castro. 18 millones de dólares que ya está, ese está para darse en los primeros meses de ahorita en estos meses, y el otro, el de 117.9 millones de dólares, que es para diseñarse y apoyarse, pero también en este año. Los personeros del BID manifestaron su interés de continuar la ejecución de proyectos y programas que desarrollan el país y trabajar de la mano del nuevo gobierno. El monto de los fondos para los años 2019-2022 se mantienen en 600 millones de dólares. Las autoridades del Servicio de Administración de Renta SAR informaron que un total de 171.580 personas que ganan menos de 19.000 lempiras quedan exentas del pago de impuestos sobre la renta y que ello representa un sacrificio al fisco de más de 303 millones de lempiras. Un total de 171.580 obligados tributarios que obtienen ingresos menores a 18.439 lempiras con 55 centavos quedan exentos del pago del impuesto sobre la renta en el 2022, debido al incremento a la base exenta, la cual fue modificada al oficializar el Banco Central la inflación del 2021 y que ascendió a 5.32%. Lo que representa que las personas naturales que tienen un sueldo inferior a 18.439.55, pues no están exentas del impuesto sobre la renta, no están afectadas al pago. Todo aquel hondureño que gana más de 181.274 lempiras con 56 centavos al año está obligado a tributar con el 15, 20 o 25% según sus ingresos, mientras los que no llegan a ese rango quedan exonerados del pago del impuesto sobre la renta. Esto representa un sacrificio fiscal de 303.9 millones de lempiras, aseguran las autoridades del SAR, mientras algunos contribuyentes se muestran satisfechos con el alivio, pero esperan más apoyo. Bueno, de cierto modo, siempre que se amplíe la base exenta, pues su poco va a ayudar, pero esperamos que el nuevo gobierno pues se centre en mejores beneficios para el pueblo, porque esperamos eso, porque estamos saturados de tanto impuesto y mucha corrupción. Además de ampliarse la base exenta, también se beneficia a los integrantes de la tercera edad con el decreto 59-2020, porque se amplía en 40.000 lempiras los gastos médicos. Y es que las personas de la tercera edad que cuentan entre 60 y 65 años tienen derecho a incluir en sus beneficios de exoneraciones por gastos médicos 70.000 lempiras, y los que superan los 65 años ahora tienen un beneficio de 110.000 lempiras. Para las personas de la tercera edad, los mayores de 65 años, que tengan una renta bruta de hasta 350.000 lempiras están exentas del impuesto sobre la renta. Para efectos de los gastos médicos, tienen un monto de gastos médicos de 80.000 lempiras según el decreto 59-2020, más 30.000 lempiras que da la ley del adulto mayor, ¿verdad? El decreto 199-2006, lo que representa 110.000 lempiras de gastos médicos para las personas mayores de 65 años. Pues todo lo que sea beneficio es bienvenido, ¿verdad? La actualización de la tabla progresiva del impuesto sobre la renta se modifica cada vez que el Banco Central oficializa la inflación, indicador que se toma en cuenta también para modificar salarios.
Los productores de arroz del departamento de Colón pidieron a los directivos de Prograno definan con el nuevo gobierno entrante el precio nuevo del arroz. Estábamos exponiendo a nuestro presidente aquí en la regional de Central para decirle que necesitamos una reunión ligera para que nos definan el precio del arroz, porque estamos ya próxima cosecha en las áreas de Colón. Y en el caso de Atlántida iniciamos esta semana. El tema es el incremento a los insumos agrícolas, el tema es de que ya los molinos no incrementan el precio porque eso es un impacto negativo para el consumidor final y eso pues es una gran desventaja para el sector productor. Esperamos de que el gobierno que está por salir nos ayude a convocar a los molinos para poder nosotros así tener un convenio estratégico y tener oportunidades de mercado para que la gente de Colón que está en vísperas de cosecha, que tengamos una respuesta en la próxima semana. Los productores esperan que la próxima semana pueda evaluarse el problema, ya que impacta de manera negativa en el sistema de granos básicos. Sorprendido reaccionó Roberto Ramón Castillo, uno de los líderes del nacionalismo, por la decisión de los funcionarios del actual gobierno de aceptar el pago de prestaciones laborales y les recomendó no aceptarlas porque tendrán que devolverlas en los tribunales. A mí me dan el cheque y lo devuelvo y les digo, si quieren, pónganlo en el juzgado de laboral, a ver si en el futuro yo tengo chance de conseguir. Eso deberían hacer los funcionarios que están ahora. Eso haría yo, porque de ahí los van a acusar tanto al que firmó el cheque como al que aprobó y el que recibió. Roberto Ramón Castillo, conocido en el nacionalismo como el Chino Castillo, les recordó a los actuales funcionarios que son parte del personal de confianza y según la ley de servicio civil son parte del personal excluido y eso está muy claro. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el subsecretario de Salud Roberto Cosenza admite que la ministra Alba Consuelo Flores no estaba preparada para dirigir esa cartera ministerial. Mientras tanto, la secretaria de Estado actual afirma que sí tiene logros y no quiere ser protagónica como otros. Antes, en nuestra sección de educación financiera, le presentamos la fórmula de las 5R para que tenga un presupuesto saludable. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La 5R. Registra gastos e ingresos. Reconsidera y cuestiona si puedes dejar de gastar en algo. Recorta tus gastos en algo que hayas reconsiderado. Reajusta tu presupuesto y elimina los renglones que dejaron de ser salidas de dinero. Realiza tus sueños, verás el impacto de gastar menos. Empieza poco a poco y al cabo de un tiempo podrás cumplir con tus metas financieras. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, fue directo este jueves al graficar el panorama de la salud en Honduras, siempre atrás de la pandemia, con una Secretaría de Salud fraccionada y sin liderazgo, al asegurar que su titular carece de conocimientos. Y eso se refleja en la pérdida de brújula de esta Secretaría. Pero la ministra dice que sí tiene logros y no quiere ser protagónica como otros. El caos del sistema de salud hondureño tiene un responsable, según Roberto Cosenza, y su falta de liderazgo, conocimiento y determinación mantiene al país atrás de la pandemia y a punto de perder la batalla contra la COVID. Yo creo de que la falta de conocimiento fue vital y sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque aquí estaba la vida de todos nosotros los hondureños. Y que con eso no se podía jugar realmente. No se podía jugar. ¿Usted se está refiriendo a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores? Claro que sí, me refiero a ella. Me refiero a ella y lo digo con toda propiedad. La falta de gobernabilidad y experiencia creó islas y fraccionó la CESAL según el funcionario, y esto causó un alto costo que ya está pagando todo el país. No tenía la capacidad, no tenía el nivel de escolaridad
para poder realmente estar al frente de la Secretaría de Salud y mucho menos al frente del momento crítico que el país pasaba de dirigir lo que es esta pandemia contra la COVID-19, donde la vida de todos nosotros estaba en peligro. Pero la titular de Salud hace oídos sordos a esos señalamientos y asegura que el trabajo realizado habla por sí solo. Señala además que algunos solo buscan protagonismo mediático en los últimos días del gobierno. Hay personas que salen en televisión porque quieren algún protagonismo, pero no han venido a incorporarse a la Secretaría de Salud. Aquí es un equipo que ha trabajado 24 horas para que a los hospitales no les faltara oxígeno, para que a los hospitales no les faltara medicamentos, para que a los hospitales no les faltara recursos humanos. La realidad es que el sistema sanitario de Honduras está débil y fragmentado, y para mejorar la situación se necesita desde compromiso y voluntad hasta establecer diálogos que fomenten cambios de fondo en el área. ¿Qué es lo que necesitamos? Compromiso, una política pública encaminada a garantizar el derecho a la salud. Se debe de establecer un diálogo multidisciplinario donde estemos involucrados todos los actores para que podamos trabajar en un nuevo marco legal que lleve consigo como consigne y como consecuencia de esta acción fortalecer la primera línea de atención. El tema del recurso humano es muy importante, así que debe dársele seguimiento al recurso humano necesario, porque hay mucho paracaidista en salud. La difícil situación del sistema de salud es como una papa caliente que le llevará al nuevo gobierno grandes retos y problemas por resolver, mientras la ciudadanía vuelca sus esperanzas en las próximas autoridades de la CESAL para mejorar los accesos y la calidad en los servicios sanitarios de todos los hondureños. El Colegio Médico de Honduras convocó a asamblea informativa y a un plantón nacional para presionar por el cumplimiento del decreto 47-2020. El día lunes nos vamos a reunir en el Centro Comercial Centroamérica para de ahí podernos organizar y poder hacer una acción en reclamo de los derechos de los trabajadores del área de la salud, y convocamos también no solo a los médicos, sino a las enfermeras, a los microbiólogos, a los técnicos que se quieran sumar a esta acción para reclamar el nombramiento de todo el personal sanitario, porque todo se necesita, es preciso, es necesario para garantizar la atención de la población y que recuperemos de una vez por todas esta situación en salud. Figueroa pide seriedad a las autoridades de salud para que cumplan con su palabra y entreguen su permanencia a todo el personal de primera línea antes de finalizar el gobierno. La capital hondureña amaneció este jueves con varios centros de salud en huelga de brazos caídos, donde se suspendieron las vacunaciones y atenciones médicas como mecanismo de presión ante las incumplidas promesas de salud de otorgarles un contrato de permanencia al ser parte del personal sanitario en primera línea desde que inició la pandemia del coronavirus. Las atenciones médicas y la vacunación anti-COVID se pusieron en pausa este jueves en varios centros de salud de la capital por una huelga de brazos caídos que realizaron miembros del personal médico y de enfermería como una forma de presión para que las autoridades solucionen el problema de sus contrataciones. Esta medida de presión la estamos tomando para todos los médicos que estamos por contrato. Por todos estos años hemos estado por contrato y no se nos ha dado una resolución. El contrato de nosotros se venció el 31 de diciembre. Independientemente de eso, nosotros seguimos laborando sin firmar un contrato, sin firmar un nombramiento, ¿verdad? Entonces, pero igual nosotros por ética y por amor al servicio que damos a la población, seguimos laborando. Acciones inmediatas que debe realizar la CESAL por principios de justicia y para no afectar a la población que busca atención médica. Es alarmante porque tenemos ya una mayor demanda en los centros de salud, en los establecimientos sanitarios, tanto el primer nivel como el segundo nivel, y esta gran cantidad de pacientes puede quedar desatendidos si el personal se encuentra de brazos caídos. Así que sí se necesita el reintegro de todo este personal a sus labores para que de esta manera se pueda dar respuesta a la población y, lógicamente, atender las demandas del personal de salud como corresponde, sentados en la mesa de trabajo para poder buscar una solución definitiva. La medida pareció surtir efecto, porque más tarde se anunciaba que ya se había llegado a un acuerdo y que la CESAL está realizando el papeleo administrativo para las contrataciones. Todos nuestros equipos de directores con los directores regionales han iniciado el proceso administrativo de los nombramientos del personal, porque
la Secretaría de Salud debía esperar hasta una aprobación del del presupuesto, y es así, bajo ese marco, que esta Secretaría va trabajando. Pese a la promesa de las autoridades, el personal de primera línea que desde el inicio de la pandemia ha luchado contra la COVID tiene sus reservas y aseguró que de no ver avances en los próximos días, retomarán sus huelgas de brazos caídos y arreciarán las medidas de presión. El triaje del COEP, que este día fue reabierto, lució completamente abarrotado de pacientes con síntomas de la COVID, reportando un 55% de positividad en los casos que fueron atendidos. Estas personas pues han reportado el 55%, han salido pruebas positivas. Así que creo que también este lleno de las personas ha sido por todo el trabajo que realizamos el año pasado con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en donde atendimos a más de 150,000 pacientes y las personas sienten confianza al venir al triaje Juan Pablo II. El triaje fue cerrado el año anterior por la reducción significativa en el número de casos, pero debido a la ola de contagios fue abierto nuevamente. Y hay que hacer una aclaración. El triaje que financia el Consejo Hondureño de la empresa privada en la zona del Bazar del Sábado está separado precisamente de el lugar donde los emprendedores hacen el bazar. Así que usted puede ir al Bazar del Sábado con toda la certeza de que no va a tener ningún riesgo. El triaje funciona en un sector y en otro sector de ese mismo lugar funciona el Bazar del Sábado. Así que si tiene problemas, asista a ese triaje, un triaje muy equipado, y también beneficia a los emprendedores asistiendo al bazar en ese mismo sitio sin el riesgo de que usted se va a contagiar del virus de la COVID. A propósito, la cifra de pacientes en el triaje del INFOP en San Pedro Sula, además de aumentar cada día, ya reporta también la muerte de 2 personas que acudieron en búsqueda de asistencia médica al lugar, obligando a los médicos a llamar a la población a no confiarse, ya que hay varios virus con síntomas similares a la COVID. En menos de 72 horas, 2 sanpedranos perdieron su vida en el triaje del Infoc por sospecha de COVID. Ambos buscaron asistencia porque presentaban insuficiencia respiratoria. Las víctimas son un hombre de 73 años y otro de 67 años. Sin embargo, aún se está a la espera de los resultados de pruebas PCR. Son pacientes que llegan, generalmente no se tarda más de 2 horas en hacer el traslado que se solicita pues a nivel de los hospitales, y hemos visto que han llegado ya en una condición grave, con una saturación de oxígeno mucho menor de la que el cuerpo requiere. Es lamentable, sí, estamos viendo que hemos iniciado el 2022 con una incidencia de casos mayor a la que finalizamos el 2021 y un aumento de la positividad. Estamos viendo más de 100 pacientes al día en el centro de triaje y tenemos un promedio de 5 pacientes en estabilización. Con varios virus en el ambiente, las autoridades le solicitan a la población a no confiarse para evitar lamentables desenlaces. Y es que además de la COVID, el virus sincitial respiratorio y la influenza están haciendo de la suya, a tal grado que la vacuna contra la influenza en San Pedro Sula quedó limitada a grupos específicos. Para el resto de los municipios del departamento de Cortés, solo se cuenta con unas 7,000 dosis para influenza. Hacemos un llamado a la población para que aproveche a ponerse la vacuna. Recordemos que ya ciertas regiones ya no tienen ninguna dosis. Nosotros teníamos mucho más, pero gracias a Dios se han puesto en virtud de que pues los casos de influenza aumentan. Al presidente de la Asociación de Pacientes Renales le preocupa esta situación. Dice que en los últimos días han fallecido 3 miembros que presentaron algunos síntomas de estos virus. Yo fui uno de los que caí con la influenza y déjenme decirle que tuvieron que ingresarme a una clínica para poderme recuperar. Y al son de hoy todavía no me he recuperado al 100%, porque es muy fuerte esto. No mire que como nosotros tenemos esta enfermedad de base, ¿va? que es muy peligroso, entonces no tenemos defensa nosotros. Ante la asistencia de más personas a los triajes, algunos sectores ven conveniente que en el caso de San Pedro Sula, donde ya solo se cuenta con un triaje, se habiliten otros. Más adelante le informaremos. Ministerio Público investiga a Eval Díaz por caso Casa Contenedores e inspecciona el sitio. También informaremos. Ana Paola Hall y Rixi Moncada solicitan al presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre,
abordar caso de Erasmo Pinto y su parentesco político que le impide ser diputado. La incertidumbre reina entre los miembros de la congregación en la que Javier Antonio Hernández, alias el consejero, se desempeñaba como pastor evangélico. Hernández fue detenido señalado de ser un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, la congregación le defiende y cree que la mano de Dios se manifestará este viernes cuando se desarrolle la audiencia inicial. Mañana es la audiencia inicial en contra de Javier Antonio Hernández Ponce, quien fue detenido el lunes por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, acusado por el delito de portación ilegal de arma de fuego y asociación para delinquir. El imputado, quien es además el pastor de la iglesia Ministerio Casa de Oración Familiar en la colonia Savillón Cruz de Chamelecón, permanece recluido en el Centro Penal de Morosolí El Paraíso, tras celebrarse la audiencia de imputado. Los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tienen que dar una explicación en relación a la captura y la forma, cómo se llevó a cabo y la hora. En este templo del Ministerio Casa de Oración Familiar, Hernández Ponce, conocido con el alias El Consejero, predica la palabra de Dios, por lo que los feligreses de la congregación se mantienen a la expectativa y respaldan al predicador. Realmente ese hombre Dios lo cambió y mi familia y todos los hermanos lo hemos apoyado y hemos visto el cambio en ese varón y hasta en mi vida y en cada uno de nosotros, porque los que están en la iglesia no vienen por perfectos, hermanos. Todos hemos tenido un pasado. Javier Antonio Hernández fue condenado a 20 años de prisión el año 2004, pero en marzo del 2020 se le otorgó libertad condicional. Según cuentan los miembros de la iglesia en prisión, conoció a Jesucristo, a quien decidió servir y retirarse de la Mara. Hablándolo así como con la Mara, él tiene que sacar un permiso porque la Mara no lo permite. Entonces él pidió ese permiso y sembró una bandera en la tolva donde él decía de que iba a ser hijo de Cristo. Entonces y él iba a buscar almas para Dios. Estamos aquí en el nombre de Jesús, declarando aquí en vivo a las 4 de la mañana estos varones. La detención de Hernández Ponce se ejecutó a tempranas horas del lunes por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, señalado de ser un cabecilla de la Mara Salvatrucha en el sector. Durante la operación se le decomisó un arma de fuego. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, gracias Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre... El Ministerio Público inspecciona alrededor de 200 contenedores en Residencial Morazán y Loma del Diamante, que fueron adquiridos a un valor de 1.200 millones de lempiras por la Secretaría de la Presidencia, en ese momento dirigida por Eval Díaz, para los damnificados por las tormentas Eta y Iota. Díaz es uno de los investigados por la Fiscalía, quienes verifican si los contenedores fueron comprados, usados y en mal estado, tal como se denunció. Cabe mencionar que los contenedores todavía no entran en funcionamiento pese a que su adquisición se produjo en noviembre de 2020. Este jueves inició en un tribunal de Trujillo, en Colón, el juicio en contra de los defensores ambientalistas del río Guapinol, el cual durará 10 días, cuya transmisión en vivo se logró gracias a las denuncias y presiones internacionales, entre ellos la vigilancia que al respecto ha hecho la Unión Europea. La defensa pide celeridad y justicia al alegar que ha violentado el debido proceso a los imputados. Una represalia. El juicio contra los 8 defensores del río Guapinol fue reiniciado este jueves en los tribunales de Trujillo, Colón, proceso que durará 10 días. A estas 8 personas se les supone responsables del delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de inversiones pinares. El juicio se tiene previsto que se desarrollará durante los próximos 10 días, donde se evacuarán los medios de prueba tanto de la parte acusadora como de la defensa técnica. Los imputados son Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orvin Naún Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz. Al inicio del juicio se denunció que el Poder Judicial no realizó la transmisión en vivo del mismo, sin embargo por las presiones se logró de manera tardía. Este es
una información totalmente falsa. El Poder Judicial siempre ha estado abierto a hacer las transmisiones en vivo, sobre todo de los casos emblemáticos y de impacto social. Al final del primer día del juicio, la defensa de los 8 ambientalistas explicó que se presentaron los primeros medios de prueba, se evacuó la parte incidental, al igual de la presentación de un testigo protegido y de material audiovisual. Ahora esperan que el Poder Judicial le dé celeridad al caso. Con la misma celeridad que la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba resolvió la recusación presentada, con esa misma celeridad el Poder Judicial actúe el día de hoy y se puedan evacuar los medios de prueba y se pueda finalmente concluir el juicio. Desde la comunidad internacional siguen muy de cerca el caso Guapinol, ya que los imputados por oponerse a una mina de óxido de hierro dentro de un parque nacional protegido en Tocoa, Colón, fueron detenidos. Es por eso que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que sus arrestos son ilegales e instó al Estado hondureño a liberarlos de inmediato. Siguen incumpliendo las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Honduras en materia de derechos humanos porque de manera deliberada durante más de un año han ignorado la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias que ha determinado que la detención de estas 8 personas es una detención arbitraria y ha ordenado su inmediata liberación. Este jueves la representación de Francia junto a España, Alemania y la Unión Europea se pronunciaron a través de un tuit al indicar que están dando seguimiento al juicio contra los defensores del río Guapinol y piden que se respeten las garantías del debido proceso y la transparencia y publicidad del juicio en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos. A las 9 de la mañana de este viernes continúa este juicio Guapinol en los tribunales de la ciudad de Trujillo, uno de los casos emblemáticos en la lucha ambientalista. José Andino, Telenoticias. Sobre este tema, conexión con nuestro corresponsal, Héctor Madrid. Buenas noches, Renato, Cristina. Aquí en el departamento de Colón se ha reiniciado el juicio en el caso Guapinol. Estoy con el abogado Edith Tábora, quien nos va a explicar, abogado, qué se trató hoy y en qué etapa está el juicio. Bueno, el día de hoy reiniciamos el juicio de los 8 defensores de Guapinol, evacuamos la parte incidental del proceso en la cual el Ministerio Público presenta nueva prueba y también como equipo de defensa legal aportamos nueva prueba. Para nosotros es muy importante lo que hicimos hoy porque aportamos 7 dictámenes del Instituto de Conservación Forestal y de la Secretaría del Ambiente en la cual establece que nunca debieron otorgarse las concesiones ASP y ASP2 otorgadas a la empresa Los Pinares del Grupo ENCO y también nunca debieron otorgarse las licencias ambientales, porque eso al final de cuentas generó que la gente reaccionara protestando, exigiendo la cancelación de estos proyectos. Y también aportamos una prueba de que el Congreso Nacional nunca debió modificar la zona núcleo para implementar estos proyectos mineros. El día de mañana vamos a continuar con el proceso. El juez va a decidir, los jueces van a decidir si admiten o no la prueba propuesta, tanto por el Ministerio Público como por parte de la defensa. Creemos que mañana vamos a empezar la evacuación de la prueba y las sesiones están programadas a partir del día de hoy hasta el día 27 de enero, es decir, 11 sesiones de juicio esperando que haya una sentencia para el día 27 de enero de este año 2021 y que esa sentencia sea favorable para nuestros representados y que puedan obtener su libertad. Es lo que ha hablado el abogado de Tábora acá en el departamento de Colón sobre este reinicio del juicio de este caso Guapinol. Lo que tengo acá en Tocoa, vuelvo con ustedes, Renato y Cristina, a los estudios de TN5 Estelar en Tegucigalpa. Más adelante, Ana Paola Hall y Rick Simoncada piden al presidente del Consejo Nacional Electoral abordar caso de Erasmo Portillo Pinto y su parentesco político que le impide ser diputado. Antes, los drones se han convertido en aparatos de gran utilidad y Jennifer Quirón nos cuenta cómo la compañía Kawasaki está desarrollando uno en el que combina la tecnología de sus helicópteros con el motor de sus motocicletas. Estos son los detalles.
La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Los drones se han convertido en aparatos de gran utilidad que incluso se ha extendido su uso a áreas profesionales como el audiovisual o en las fuerzas del Estado. Tal es el caso de la compañía japonesa Kawasaki, que está desarrollando un dispositivo en el que combina la tecnología de sus propios helicópteros con el motor de una de sus motocicletas más populares. El objetivo que tiene esta combinación de tecnologías es la de poder transportar cargas de hasta 200 kilogramos con un vehículo no tripulado, algo difícil de realizar en estos momentos con un dron eléctrico. Su intención en un futuro es la de realizar labores de transporte logístico junto a un pequeño robot inteligente. Gracias a esta ingeniosa combinación con una motocicleta, se pueden lograr vuelos de alta velocidad, algo que no se podría hacer con helicópteros convencionales. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del café es presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. El precio del café fue presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. Este jueves continuaron las reuniones entre la Comisión de Transición para los Movimientos Sociales de la presidenta electa Xiomara Castro y las organizaciones de migrantes, quienes presentaron una serie de peticiones, entre ellas la creación de una Secretaría del Migrante y dialogar sobre el TPS con las autoridades estadounidenses y la reestructuración del servicio exterior. Ellos están hablando de la creación de una secretaría o institución que permita darle seguimiento a los migrantes en tránsito, a los migrantes residentes en otros países y la visión que se tiene desde Honduras sobre los migrantes. Han puesto en claro que son el sector más importante de la economía del país. Bueno, hubo otra reunión de esta comisión de transición y fue precisamente con la base del magisterio, que propusieron para secretario de Educación al abogado Benedicto Santos por considerarlo una persona idónea para tomar la rienda de esa secretaría. Santos fue precandidato a una diputación de Francisco Morazán por Libertad y Refundación. El diputado de Libre, Carlos Zelaya, salió positivo de COVID-19 y así lo plasmó en un tuit al informar que tras realizar prueba COVID-19, la misma salió positiva. Los síntomas son leves, los doctores me recomendaron 7 días de aislamiento, detalló. Al respecto, su hermano, el coordinador de Libre y expresidente Manuel Zelaya, en otro tuit le manifestó: Carlos, no te confíes, ese virus es traidor, muta con facilidad, yo ya estoy saliendo con 4 días más de aislamiento y listo. Saludos, hermano. De acuerdo al analista político Filadelfo Martínez, el expresidente Manuel Zelaya continúa siendo el actor protagónico en Libre, incluso por encima de la presidenta electa Xiomara Castro. El actor protagónico en todo esto, ¿verdad? Él es parte de ese acuerdo, es parte de esas negociaciones. No es el poder tras la sombra, es el poder que está enfrente de nosotros, jugando un papel muy protagónico en esto de la integración del nuevo gobierno, sus declaraciones, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos yo diría que con un poco más de relevancia que la presidenta electa. Martínez señaló que Zelaya es parte de todos los acuerdos y negociaciones que Libre desarrolla en este momento. El coordinador de la Comisión Presidencial, Héctor Zelaya, calificó como especulaciones las marcadas diferencias que trasciende. Existen entre los diputados de Libre para apoyar a Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional. Sí, lo que pasa es que no hay discrepancia, solo hay opiniones. Y bueno, y dentro de esto, como es la costumbre y la cultura política, se genera mucha especulación, mucho morbo, pero en realidad los votos están a favor de Luis Redondo.
Según Zelaya, al final de esta carrera por la presidencia del Congreso Nacional, los hondureños sabrán que tanto Libre como la presidenta electa Xiomara Castro cumplen los compromisos políticos y ello, aseguran, marcará una diferencia sobre la forma de gobernar en el país. Cuando uno llega a un acuerdo, cuando uno da su palabra, hay que respetarla y hay que cumplirlo. Hay que mandarle un mensaje a esos políticos tradicionales, que la nueva forma de hacer política empezó con Xiomara Castro de Zelaya. El próximo martes 18 de enero, los diputados electos de Libre se reúnen en la capital con el coordinador Manuel Zelaya y la presidenta electa Xiomara Castro, y será allí que se sabrá quiénes están con Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional y quiénes se salen de la línea del Partido Libre. Bueno, sobre el tema, el diputado electo por Libre, Nelson Leiva, asegura que respetará el acuerdo firmado por la presidenta Xiomara Castro y que apoyará a Luis Redondo para la presidencia del Congreso. Hemos decidido apoyar al compañero Luis Redondo como próximo presidente del Congreso Nacional. Estamos a la espera de reunirnos el próximo 18 de enero como bancada y estamos seguros que los 50 diputados de la bancada del partido iremos en la dirección correcta. Leiva considera que el pueblo espera lo mejor de ellos como diputados. Suficientes razones para hacer las cosas de la mejor forma. Bueno, indistintamente de todas estas declaraciones, la candidatura de Luis Redondo sigue en el ojo del huracán, a tal grado que un diputado electo de Libertad y Refundación le ha emplazado para que en 72 horas amarre los votos necesarios. Caso contrario, apoyará una tercería que surja de su partido. Etcétera, y varias organizaciones más. El camino de Luis Redondo a la presidencia del Congreso Nacional parece empantanarse. Y es que pese a que el Partido Salvador de Honduras daba por hecho que su diputado será el nuevo titular de ese poder del Estado por tener exceso de votos, este congresista electo de Libre desmintió a sus aliados al asegurar que no tienen ni siquiera el respaldo total de esa bancada. Que en Libertad y Refundación le hace falta obtener aproximadamente entre 20 a 25 votos. En ese aspecto, Girón, quien dice ya dio su palabra para respetar el acuerdo con el PSH, ahora emplaza a Redondo para que consiga los votos que aún le hacen falta para certificar su candidatura a la presidencia del Congreso Nacional. De lo contrario, va a decantarse por un parlamentario de Libre para ese cargo. Si el viernes a las 3 de la tarde Luis Redondo no ha conseguido los 65 votos, yo voy a reconsiderar mi voto por un miembro de nuestro partido. De acuerdo a este analista, a medida se acerque más el momento de la votación, mayores serán las presiones y eso no debe sorprender ya que es parte del estira y encoge, por lo que no descarta que al final Redondo no sea el presidente y que asuma un tercero, pero que el respeto no del acuerdo dará la pauta de cómo serán las relaciones entre Libre y PSH. Es probable que también se decida escoger otro candidato que no sea Luis Redondo, en acuerdo con el líder del Partido Salvador de Honduras. Yo no descarto eso también, ¿verdad? Que Salvador Narlela esté de acuerdo que sea otra figura la que pueda hacer. A mí me parece que se debe obtener un presidente o presidenta del Congreso Nacional con la suficiente gobernanza, es decir, con la mayor cantidad de votos posibles para que no se hable de imposiciones en el Congreso. Según esta parlamentaria electa del PSH, cada diputado podrá tener una propuesta personal, pero al existir un acuerdo pactado, este debe respetarse, por lo cual no tiene dudas que después de la reunión que sostendrá la bancada de Libre el próximo 18 de enero con la presidenta electa, las cosas quedarán claras y los 50 saldrán a respaldar a Redondo. Saldremos con humo blanco una vez que ellos tengan esa reunión y contaremos con el respaldo de esos 50 votos de Libre. El liderazgo de la presidenta electa será muy importante, reitero, para ratificar o incluso para cambiar de decisión. El futuro de Luis Redondo por ahora es de pronóstico reservado. Y si bien es cierto, existe un acuerdo que en teoría debe respetarse, en política todo es posible, hasta que los que antes celebraban alianzas y acuerdos ahora lo desconozcan o desacrediten para su conveniencia, estiman los analistas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. En el próximo Congreso Nacional, las otrora fuerzas políticas del bipartidismo que conformaron los partidos Nacional y Liberal se harán sentir a la hora de los equilibrios y reformas que amerita el país.
pues ni Libre ni el Partido Salvador de Honduras en conjunto logran la mayoría simple para reformar leyes, mucho menos la mayoría calificada para las necesarias reformas constitucionales, advierten los analistas. Si en el presente Congreso Nacional las fuerzas políticas están dispersas, en el próximo el Partido Libre necesitará los votos de la bancada liberal para hacer mayoría simple y los diputados del Partido Nacional para la mayoría calificada. Vamos a buscar tipos de acuerdo en el Congreso Nacional, pero la promesa fue de que vamos a derribar el muro de impunidad que más bien el Congreso actual construyó. Libre con 50 diputados más 10 del Partido Salvador de Honduras llega a 60 y se queda 5 para la mayoría simple. Si conquista los 2 votos de la Democracia Cristiana y del Partido Anticorrupción, llega a 62 y necesita sí o sí 3 voluntades de la bancada liberal que tiene 22 escaños. Hay que tener una visión de 4 años, no una visión de elección de junta directiva, y en ese sentido el Partido Liberal está claro, va a apoyar y está casi consolidada el 100% de la bancada liberal, va a apoyar todo proyecto de iniciativa del partido que ganó las elecciones de Libre, siempre y cuando estos sean de interés nacional. Casi un 90% de la carga legislativa pasa por los temas que requieren mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los 128 diputados que se resume en 65 votos y un 10%, los temas más álgidos o delicados como las reformas constitucionales que exigen 86 votos y hasta aquí solo se llega con los 44 congresistas de la bancada del Partido Nacional. Una ley como la de las sedes requiere 86 votos. De ahí que se requiere una conducción amigable, conciliadora y que genere grandes consensos que deriven en grandes transformaciones. Si el liderazgo de Libre arguye con elementos adecuados, es muy fácil construir una mayoría calificada que revierta este elemento de las sedes y que construya una propuesta que pueda llevar al país por un mejor derrotero. En efecto, la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional tiene que hilar fino para tener a la mano los votos de la bancada liberal para las aprobaciones de mayoría simple y tejer una costura mucho más bordada para reformas constitucionales y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General, del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General, entre otros, donde los votos de la bancada nacionalista son una obligación. Con la participación del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de socorro y seguridad, este jueves se realizó un simulacro de prevención y contingencias en el Estadio Nacional, previo a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. El objetivo de la actividad fue mostrar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de control y encuentro, y también mostrar la señalización interna y externa del estadio para dar seguridad a toda la población que asistirá al acto. Según las autoridades del Cuerpo de Bomberos, el estadio puede albergar a 22,000 personas para mantener todo bajo control. La supervisión del simulacro estuvo a cargo de los integrantes de la Comisión de Traspaso y del coordinador de la Comisión de Transición, Héctor Zelaya. La bancada del Partido Libertad y Refundación en un comunicado anunció que no asistirá a la clausura del actual Congreso Nacional el próximo 17 de enero en protesta por la inmisericordia, corruptela y el doloso saqueo del erario practicado desde ese poder del Estado que manejan los nacionalistas, potenciado al perder las pasadas elecciones. En el mismo documento denuncian todos los actos contrarios a toda ética política y ciudadana que el Partido Nacional realizó durante los meses de diciembre y enero del presente año, además de aprobar un presupuesto general de la República que ya no les correspondía, igual que las leyes lesivas para el país. Finalmente señalan algunas de las contrataciones a matacaballo aprobadas por el actual gobierno tras la derrota en las elecciones, entre ellas contrato de préstamo con el BID de $118 millones para financiar reformas al sector transporte, extensión de contrato por la empresa nacional portuaria a la empresa Adimex por 20 años, a la cual también se le extendió el contrato de concesión del aeropuerto Villeda Morales, ya que Adimex es parte del grupo EMCO, entre otras. Cuando regresemos con el noticiero líder, las explosivas declaraciones de la diputada nacionalista Valesca Zelaya sobre la censura impuesta a lo interno del partido y bancada
que le llevó a bajar la cabeza durante 12 años solo refleja el nivel de autoritarismo existente en esa institución política y todo lo relacionado con la petición de 2 consejeras al presidente del Consejo Nacional Electoral para que aborde el caso de Erasmo Portillo Pinto y su parentesco político que le impide ser diputados. Atento con estas noticias cuando regresemos. El candidato a la alcaldía por la alianza entre liberales y libres en Duyuri, Choluteca, acompañado por un grupo de simpatizantes, se plantaron este jueves frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se respete la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, en la que pidió repetir elecciones a nivel municipal, pero no obtuvieron respuesta. Es un desplante, pues, para lo que nos hicieron, y nosotros venimos de lejos, pero igual, mañana tengo que venir con mi apoderado legal, y el cual vamos a interponer, pues, recurso de amparo que nos queda aquí. Del mismo modo, pobladores de Huampusirpe se hicieron presentes en las afueras del Palacio de Justicia. Como por quererlo ganar el gane, vino, o sea, las elecciones vino y se llevó 258 personas que no viven con nosotros, usurpando nuestros derechos, y para constancia nosotros tenemos los listados que de dónde llegaron esa gente. Los presentes en esta manifestación esperan que el Poder Judicial rectifique la determinación donde ordenaron suspender la repetición de las elecciones. El director del Instituto Holandés por la Democracia, Luis León, considera que si el Partido Nacional realmente busca reestructurarse y democratizarse, debió iniciar por buscar un rostro más fresco para dirigir la bancada en el Congreso Nacional en lugar de Tomás Zambrano. Claro, la experiencia de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional debe aportarle a la bancada del Partido Nacional, pero creo que si hubieran pensado en más opciones para tomar una decisión de modernidad en cuanto a la representación y que no se vean las mismas caras que al Partido Nacional en algún momento le ha pasado factura. León considera que si se va a hacer un esfuerzo por cambiar, debe hacerse en todos los niveles. Las explosivas declaraciones de la diputada nacionalista Valesca Zelaya sobre la censura impuesta a lo interno del partido y bancada que le llevó a bajar la cabeza durante 12 años solo refleja el nivel de autoritarismo existente en ese partido, que deberá apostar por recobrar su credibilidad y confianza, y ello pasa por quienes pongan al frente de su bancada en el nuevo Congreso. Yo no me voy a callar, de verdad. A la diputada del Partido Nacional Valesca Zelaya se le agotó la paciencia después de varios años de bajar la cabeza, aguantar regaños, reclamos y amenazas de enviarla hasta el Polo Norte si no cumplía con la línea partidaria. Hemos sido cobardes y hemos agachado la cabeza porque solo refrigerador nos recetaban. El que se salga de la línea va para la refri, el que se salga de la línea va para el Polo Norte, el que se salga de la línea, entonces vivimos bajo un terror, un temor y una amenaza que yo ya se lo digo, a mí ya no me interesa porque yo no le tengo miedo absolutamente a nadie. Esas revelaciones denotan el sometimiento que prevaleció en los últimos años en el Partido Nacional y la inconformidad que existe con la dirigencia. De una u otra manera nos indica la lucha interna que ya comienza a estarse por la recomposición interna del partido. Este diputado asegura que no tiene conocimiento de la denuncia de la parlamentaria, pero de ser cierta asegura que el autoritarismo deberá ser cosa del pasado. Ella lo dijo por algo, que habrá que preguntarle a ella si ella se sintió amenazada en un momento determinado. Pero todas esas cosas de que la bancada votara a ciegas o que había amenaza, si es que había, no puede continuar. Según los líderes del Partido Nacional, la colina está empinada porque el tema de las sedes, la corrupción e impunidad golpearon a la institución. Para mí el nivel de corrupción fue muy alto. Y muy obvio, el caso de los hospitales, el caso de todo lo que los actos irregulares de Inves y de otras instituciones. Similar conclusión tiene el parlamentario Rivera. El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de la SES y otros nos perjudicaron directamente. Entonces habrá que renovar el partido y darle un vuelco a la página y comenzar con una visión diferente, coinciden los nacionalistas. Aceptar los errores. No necesariamente señalar, sino que número uno en todas las encuestas, era corrupción.
Ese era el problema. Una renovación fuerte a lo interno del partido que ya se empezó a dar. Son 22 diputados nuevos de 44. Luego, mejorar y escuchar la voluntad del pueblo y transparentar y luchar para que haya honestidad, transparencia. Según los entrevistados, el rostro del Partido Nacional será la bancada en el Congreso Nacional. De sus actuaciones dependerá limpiar la imagen de la institución. Las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada, a través de un oficio dirigido al consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, solicitaron a la Secretaría General del máximo órgano electoral que se apersone al Registro Nacional de las Personas para constatar la veracidad de la denuncia de la diputada Valesca Zelaya en relación al parentesco por afinidad entre el señor Erasmo Portillo Pinto, quien resultara electo diputado al Congreso Nacional, y el designado presidencial Ricardo Antonio Álvarez Arias. En caso de ser cierto el parentesco, asegura el escrito, proceder conforme lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución, que prohíbe ser elegido como diputado al cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de los designados a la presidencia de la República, requerir al Partido Nacional para que realice la sustitución y notificar al Ministerio Público la transgresión de la norma constitucional que se presume de pleno conocimiento del ciudadano Erasmo José Portillo Pinto. Sobre la temática, Erasmo J. Portillo ha escrito en su cuenta de Twitter: siempre demostré que este proyecto político no era mío, sino de cada joven, luchador, emprendedor, madre y de miles que han confiado en mí. Las bases de este proyecto han sido para servir, no para premiarme o aprovecharme. Es normal que quienes estamos haciendo las cosas distintas, escuchando y resolviendo, hoy seamos atacados por mentes perversas que buscan aprovecharse y protegerse de quién sabe qué. Y lo peor, lo hacen llevándose de encuentro la voluntad de la gente para beneficio propio. Nunca voy a negar a mi familia, de la que me siento orgulloso, pero tampoco voy a negar que tratados internacionales, la Constitución, la ley electoral y decenas de fallos de la Corte Suprema de Justicia sirven de fundamento legal y ético para que mi elección como diputado sea conforme a la ley. Mal haría si no respetara nuestras leyes. Ya tenemos la credencial y publicación en la Gaceta, por lo cual me someto al proceso del cual estoy seguro saldremos bien, y todo esto quedará como anécdota y será muestra de que lo bueno no solo cuesta, sino que también el bien siempre vencerá al mal. Gracias a todos por sus muestras de cariño, dicen estos mensajes o en estos tweets el diputado electo Erasmo Portillo Pinto. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que, como si se tratase de una película, en Brasil las montañas se derrumban sobre ciudades. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hace 2 semanas les presenté videos de inundaciones en el estadio de Gerais, Minas Gerais, en Brasil. Pues miren lo que sucede ahora. Impactante. Se están derrumbando las montañas completas y se están llevando por enfrente pues casas antiguas del siglo XVIII. Y ahí estoy justamente mostrando las imágenes. Como si se tratase de una película. Esta es la consecuencia del cambio climático. Esta es la consecuencia del calentamiento global. Es impresionante. Realmente un video que no deja dudas de lo que estamos hablando, de los fenómenos extremos. Mire usted cómo se derrumba completo esta montaña y cómo colapsan hermosas casas que se encontraban en la parte baja y, como les decía, casas históricas del siglo XVIII. Hay que poner atención a este tema, por favor. Este es nuestro planeta, nuestra casa común, y hay que cuidarla.
Para esta próxima jornada tendremos pues ya muy poca humedad cruzando sobre nuestro territorio. Durante la jornada todavía se mantienen los vientos del norte, pero hacia la noche van a variar al este. Y para el día sábado ya la condición se estabiliza completamente con vientos del este y ya no del norte. Pero, por ejemplo, esta noche sí tenemos reporte de precipitaciones, de lluvias en varios puntos del país, en algunos sectores en forma de lloviznas, en otros un poquito pues moderadas. Y la dirección del viento, les decía, esta proyección es para mañana en horas del mediodía, viento del norte, pero hacia la noche va a variar, repito, a viento del este. Las lluvias van a ir disminuyendo en el departamento de Cortés, todavía tenemos algún pronóstico sobre Santa Bárbara, sobre Lloro y un poco de Olancho, y los acumulados ya son menores, de 7, 2, 4, 14 milímetros. Bueno, estábamos hablando anteriormente de 34, de 50, ahora estamos hablando de 14, es decir que sensiblemente están disminuyendo las precipitaciones. Este viernes amanecemos con temperaturas casi en el 50% del territorio, temperaturas oscilando entre 12 en el occidente del país y 15 grados en zonas del centro y oriente, y luego las temperaturas ascenderán por encima de los 25 grados Celsius. Ese es el panorama meteorológico para las próximas horas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. En relación a las casas contenedores y la inspección que realizó la ATIC este jueves, la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos y la Unidad Coordinadora de Proyectos hace la siguiente aclaración pública ante la compra de los contenedores. Dice que tuvieron un costo de 24 millones de lempiras y no de 1.200 millones como aduce el Ministerio Público. Asimismo dicen que es falso que las casas no están en funcionamiento, ya que 102 unidades están habitadas. También señalan que el proyecto no es ejecutado por una Secretaría del Estado, sino por un fideicomiso aprobado por el Congreso Nacional. Y por último afirman que han compartido toda la información sobre el proyecto social al Consejo Nacional Anticorrupción y a la ATIC para la investigación. Mira, y otra aclaración, ya en los postreros días de la administración de Juan Orlando Hernández en su segundo mandato, como que se tiran la pelota a todas las instituciones. Hace algunos minutos informamos que el gobierno está responsabilizando a la Comisión Interventora de la NE de que no se hayan aplicado los subsidios para la gente que consume 150 kilovatios de energía, porque el trancazo para el resto residencial e industrial es enorme, bárbaro, desconsiderado. Pues en este comunicado el gobierno dice que es responsabilidad de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica remitir a Finanzas la documentación de respaldo a fin de avanzar con los trámites administrativos para realizar el traslado de los recursos para los subsidios otorgados a la población hondureña, y que se hace un llamado a la Comisión Interventora de la ENEA que sea ágil y responsable para que en tiempo y forma remita la documentación a fin de ejecutar los traslados correspondientes, tal y como lo ha realizado la Secretaría de Energía para el pago de subsidios del gas licuado, del petróleo y precios de combustibles. Y reaccionan los interventores de la NE. Dicen que mediante el decreto legislativo 85-2021, el Honorable Congreso Nacional de la República facultó al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas para que en caso de requerirse se otorgara subsidio a los consumidores. Este es el problema de la tecnología, mira. Sí, a veces se pega la pantalla, pero... Bueno, y mira, y ya luego uno no puede arreglar esto. Se me pegó esto y ya quedo sin poder darle lectura, pero... pero aquí, ya lo arreglé, me disculpa el público. Entonces dice que mediante el decreto legislativo 85-2021, el Honorable Congreso Nacional de la República facultó al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas para que en caso de requerirse se otorgara subsidio a los consumidores de energía en las tarifas del primer trimestre de 2022. No obstante, esta comisión no ha recibido confirmación oficial de la aplicación de algún tipo de subsidio a la tarifa eléctrica vigente aprobada por la CRE.
No tienen información, dicen los interventores de la ANE. Que debido a todos los requerimientos técnicos y legales, el proceso de facturación debe iniciar en la primera semana de cada mes. En consecuencia, se ha iniciado la facturación con las tarifas vigentes emitidas y publicadas por la CRE, como es obligación de esta comisión por imperativo legal, siendo administradores responsables de la empresa estatal. Que debido a los efectos de la emergencia decretada por la pandemia COVID-19, los cuales fueron agravados por los fenómenos Zeta y Iota, se tiene conocimiento que la Secretaría de Finanzas, en conjunto con la Secretaría de Energía, se encuentran en proceso de elaboración de un decreto ejecutivo para otorgar un subsidio a la tarifa eléctrica vigente aprobada por la CRE. Que en caso de decretarse cualquier tipo de subsidio a la tarifa eléctrica vigente por parte del gobierno central, se realizarán los ajustes aplicables a los beneficiarios en este tipo de facturación o el siguiente. En todo caso, no se dan cuenta de ese subsidio en la comisión interventora de la ANE. Y el gobierno les reclama que apresuren la documentación. Y ellos dicen, no nos damos cuenta que ustedes, o que el Congreso decretó ahí un subsidio. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Honduras camina 2 pasos atrás de la pandemia del COVID por estrategias desacertadas y una mala conducción en el liderazgo al frente de la Secretaría de Salud, aseguró en Frente a Frente el viceministro Roberto Cosenza. Escuche lo que hizo la ANE al aplicar el trancazo tarifario. Sorpresivamente aparece en la facturación correspondiente al ciclo de diciembre ya el valor de la tarifa que aplica a partir del 1 de enero del 2022, situación que evidentemente es un error y que debe de ser corregida. La congregación en donde predicaba el presunto pandillero y pastor evangélico Antonio Hernández, alias El Consejero, no sale del asombro por sus presuntos nexos con la MS-13 y confían en su arrepentimiento y que saldrá bien librado de la justicia tras su captura. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Candidatura de Luis Redondo en ciernes y empieza a surgir escenario de una tercería. Consejeras del Consejo Nacional Electoral ordenan a la Secretaría General del CNE apersonarse ante el Registro Nacional de las Personas para constatar caso del diputado electo Erasmo Portillo. Inicia el juicio en contra de los defensores ambientales del río de Guapinol, un caso que ha llamado el interés de la comunidad internacional por violaciones al debido proceso. Investigan a Eval Díaz por el inconcluso proyecto de casas contenedores y hacen las primeras pesquisas al complejo habitacional. Estados Unidos anuncia despliegue de médicos militares a hospitales ante repunte del COVID, mientras en El Salvador, Amnistía Internacional denuncia que el gobierno habría usado el programa de espionaje israelí para espiar periodistas y activistas de oposición.